nuestra posición es la correcta y que ellos están equivocados. Por eso, mientras en esta iglesia no niegue la doctrina fundamental, no debemos excluir a estos hermanos o a estas iglesias. Es por eso que el Nuevo Testamento también nos habla frecuentemente de la necesidad de esforzarnos por la unidad de la iglesia visible. Esto se puede definir de la siguiente manera: la unidad de la iglesia es su grado de libertad de división entre los verdaderos creyentes. Entonces, lo que quiere decir esto, hasta dónde la doctrina puede unirnos, ya que nunca vamos a estar de acuerdo con todas las iglesias verdaderas de Cristo. En algunas doctrinas vamos a disipar, no vamos a estar de acuerdo, porque hay muchas iglesias que pueden llegar a creer o no creer ciertas doctrinas que nosotros creemos o que nosotros no creemos, y podríamos nosotros incluso tolerar esto, y aún así podríamos llamar a estas personas hermanos. Pero hay algunas doctrinas que para nosotros son demasiado fundamentales, las cuales nosotros no podemos negar ni tampoco podemos negociar con otras iglesias, ya que si estas iglesias no creen en estas doctrinas fundamentales, nosotros no las consideramos como iglesias hermanas. Ya que, por ejemplo, si una iglesia, cree que la salvación es por obras, esto es algo fundamental en nuestra doctrina, porque nosotros creemos que nuestra salvación es por gracia. Y por negar esta doctrina que es fundamental para nosotros, no podemos considerar esta iglesia como una iglesia hermana. O por ejemplo, si una iglesia, niega la deidad de Cristo, no la consideramos a esta iglesia como una iglesia hermana, ya que está negando una doctrina fundamental de nuestra fe. Por eso debemos nosotros conocer primeramente la doctrina fundamental. Y si conocemos nosotros la doctrina fundamental de nuestra iglesia, ahí ya nosotros podríamos trazar una raya y considerar a una iglesia como una iglesia verdadera o falsa, y podríamos considerar esta iglesia como una iglesia hermana o no, ya que podemos encontrar muchos cristianos que solo tienen el nombre de cristianos, muchas iglesias que solamente el nombre es lo único que nos identifica con cristianos, porque la doctrina está totalmente en desacuerdo con lo que nosotros creemos, y no conocen muchas de estas iglesias verdaderamente la doctrina. Muchos ni siquiera saben qué es lo que creen, y muchos tienen una doctrina que es equivocada a la que nosotros creemos. Pero nosotros debemos de aferrarnos y apegarnos a la doctrina, como nos dice Pablo ahí en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando aquí Pablo nos habla de retener, nos está diciendo: aférrense a la doctrina y apéguense a la doctrina, ya que muchas personas no tienen una experiencia genuina de conversión, no tienen una regeneración por el Espíritu Santo, y con todo esto, sin conocer muchas cosas toman el nombre de cristianos. Muchas personas toman el nombre de cristianos y ni siquiera conocen verdaderamente qué es la doctrina y qué enseña la Escritura. Y muchas iglesias están llenas de muchas personas que en realidad no son creyentes, y sin conocer la doctrina, y todavía se hacen llamar iglesias cristianas. Y con todas estas iglesias que solo tienen el nombre de cristianas, nosotros no debemos esperar ni esforzarnos por la unidad de la iglesia con estas iglesias, que llegue a incluir personas o iglesias que no creen en nuestra doctrina fundamental. Nosotros no podemos hacer alianzas con iglesias que no crean en nuestra doctrina fundamental, que nieguen puntos de nuestra doctrina fundamental, porque no puede haber una unidad con todas las iglesias que tengan solamente el nombre de cristianas. Simplemente porque una iglesia se llame cristiana no significa que podamos tener comunión con esta iglesia, ya que muchas iglesias tienen este nombre porque persiguen sus intereses propios o porque quieren predicar doctrina de hombres o doctrina de demonios. Sabemos que el cristianismo
para muchos hoy en día solamente se ha convertido en una moda. Por eso por eso encontramos muchas iglesias y para nosotros poder tener una unidad con las demás iglesias, lo primero que nosotros debemos hacer es conocer su doctrina, o que su doctrina sea, por lo menos se asemeje a la nuestra, pero su doctrina fundamental debe ser igual a la nuestra. Para nosotros tener una unidad o comunión con esta iglesia, su doctrina fundamental debe ser igual a la nuestra. Con eso no quiere decir que podamos estar de acuerdo en todo, pero en la doctrina fundamental sí debemos estar de acuerdo en todo. Porque nosotros sabemos que hay unos puntos vitales que jamás nosotros podemos negociar por querer tener unidad con las demás iglesias. Es más importante nosotros conservar la doctrina pura que cambiar la doctrina pura por la unidad de la iglesia. Es mucho más importante la doctrina que la unidad de la iglesia. Solo podemos tener unidad con otras iglesias solamente por la doctrina, no por intereses egoístas de los líderes o simplemente por agradar a los hombres. Pero el Nuevo Testamento nos anima a esforzarnos también por la unidad de todos los verdaderos creyentes, que seamos uno en Cristo, pero esta unidad solo se puede dar por lo que creemos y en quien nosotros hemos creído. Esta unidad solamente se puede dar por la doctrina, por lo que ellos creen, se debe asemejar a lo que nosotros creemos. Entonces vamos a ver 12 señales de una iglesia que la va a ser más pura a las demás iglesias. No voy a explicar estos 12 puntos punto por punto. En estudios posteriores vamos a ver muchos de estos puntos. Entonces vamos a ver algunos factores que influyen a la pureza, que influyen cada vez más en la pureza de una iglesia. Entonces el primer punto es doctrina bíblica, o sea, la predicación correcta de la palabra de Dios y uso apropiado de los sacramentos. Estos dos puntos ya los habíamos visto antes y dijimos que estos dos puntos, si una iglesia tenía estos dos puntos, es una iglesia verdadera de Cristo. Entonces voy a leer 10 puntos más, que lo que nos garantiza que una iglesia se considere mucho más agradable a Dios o menos agradable a Dios. Entonces 3, uso apropiado de la disciplina eclesiástica. 4, adoración genuina. 5, oración eficaz. 6, testimonio efectivo. 7, comunión efectiva. 8, gobierno bíblico de la iglesia. 9, poder espiritual en el ministerio. 10, santidad personal de vida entre los miembros. 11, cuidado por los pobres. Y 12, amor por Cristo. Entonces aquí vimos 12 marcas que hacen a una iglesia. Si una iglesia puede tener estas 12 marcas, se puede considerar que es una iglesia verdaderamente más pura. Pero si hay ausencia de estas marcas, es una iglesia menos pura. Recordemos que las primeras dos, si fallan en las primeras dos, no se puede considerar una iglesia verdadera. Las dos primeras son supremamente importantes. Pueden haber también otras señales aparte de estas 12 señales que nosotros acabamos de mencionar, pero por lo menos con estas podemos mencionar algunos factores que van a aumentar la conformidad de la iglesia a los propósitos verdaderos de Dios. Por supuesto, las iglesias pueden llegar a ser más puras en algunos aspectos y menos puras en otros aspectos de los que nosotros ya mencionamos, ya que una iglesia puede tener una excelente doctrina y una predicación sólida y sin embargo puede ser un fracaso en el testimonio de la iglesia o en la adoración significativa. O una iglesia puede tener un testimonio dinámico, efectivo, un testimonio muy bueno ante el mundo y tener una adoración que realmente honra a Dios, pero puede ser débil en la comprensión doctrinal y en la enseñanza bíblica.
Entonces, la mayoría de las iglesias pueden aferrarse a los aspectos que siempre las van a hacer a las iglesias más fuertes, y solo pensar en estos dos aspectos y dedicarle tiempo simplemente a estos dos aspectos, y los aspectos más débiles los dejan a un lado y no les dan mucha importancia. Pero nosotros no debemos de pensar de esta manera, ya que el Nuevo Testamento nos anima a esforzarnos por la pureza de la iglesia en todos los aspectos. No esforzarnos por la pureza de la iglesia simplemente en uno o dos aspectos, sino esforzarnos por la pureza de la iglesia en todos los aspectos. La meta de Cristo para la iglesia es hacer una iglesia santa. O sea, si nosotros cada vez nos preocupamos por todos los aspectos y mirar las deficiencias de la iglesia, cada vez vamos a ser más santos. Como dice ahí Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso vamos a encontrar muchas características que pueden hacer más puras a una iglesia. Como nosotros vimos estas 12 características, si nuestra iglesia refleja verdaderamente todas estas características, va a ser una iglesia mucho más agradable delante de Dios. Pero como nosotros vimos, todas estas 12 características las enseña la Escritura. Por ejemplo, el uso apropiado de los sacramentos, nosotros lo podemos encontrar en 1 Corintios 11 del 17 al 34, o el uso apropiado de la disciplina eclesiástica para proteger la pureza de la iglesia. Esto lo encontramos en 1 Corintios 5, 6 y 7 y versículos 2 y 13. También el Nuevo Testamento menciona otra serie de diferentes factores que nos pueden ayudar a nosotros en la pureza de la iglesia. Por ejemplo, debemos esforzarnos por la adoración espiritual, como nos dice Efesios 5, 18 al 20 y Colosenses 3, 16 y 17. También nos ayudará a tener un testimonio eficaz, como nos dice Mateo 28 del 19 al 20 y Juan 13 del 34 al 35. También la pureza nos ayuda en la pureza de la iglesia, un gobierno apropiado en la iglesia, como nos dice Primera de Timoteo 3 del 1 al 13. También poder espiritual en el ministerio, como nos dice Hechos 1:8 y Romanos 1:16. También nos ayudará mucho en la pureza de la iglesia la santidad personal, como nosotros lo encontramos ahí en 1 Tesalónicas 4:3 y Hebreos 12:4, y el cuidado para con los pobres, como nos dice Hechos 4:32 al 35 y Romanos 15:26 y Gálatas 2:10, y amor a Cristo, como nos dice 1 de Pedro 1:8 y Apocalipsis 2:4. Todas estas características en estos pasajes es para que nosotros recordemos y para que nosotros siempre los estemos recordando, y también estos pasajes nos sirven para que nos den mucha más fuerza para que nosotros nos podamos cada día esforzar individualmente, como también nosotros también nos debemos de esforzar colectivamente por la pureza de nuestra iglesia visible, y esto nos llevará a un mayor crecimiento como iglesia, y individualmente nos lleva a una madurez cristiana a cada uno de nosotros. Es por esto que nosotros debemos trabajar todos los días, siempre por la pureza de la iglesia visible, de la cual nosotros hacemos parte, ya que el Señor nos ha puesto en esta iglesia local. Y sabemos que si queremos que nuestra iglesia sea cada día más agradable a los ojos de Dios, debemos reconocer también que esto tampoco nosotros lo vamos a hacer de buenas a primeras, sino que también va a ser un proceso. Y en este proceso cada día nosotros nos debemos de esforzar en este proceso por ser cada vez una iglesia más pura delante de los ojos de Dios. Pero también nosotros debemos de recordar que nunca nosotros vamos a llegar a la perfección en este mundo. No vamos a tener nosotros tampoco la iglesia perfecta de Cristo, ya que de alguna manera u otra nosotros vamos a ser impuros en algunos aspectos. No vamos a encontrar nosotros en toda la tierra la iglesia perfecta de Cristo. Nosotros vamos a encontrar
iglesias de Cristo buenas, iglesias de Cristo regulares, iglesias de Cristo muy buenas, pero nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta de Cristo. Nunca vamos a decir verdaderamente esta iglesia es 100% perfecta, sino solamente esto se dará cuando vuelva Cristo. Con esto no estoy diciendo que los creyentes no tienen la obligación de buscar la iglesia más pura que puedan encontrar en su ciudad, para quedarse allí, para que ellos se queden allí y después de estar en una verdadera iglesia seguir buscando a ver si encuentran otra iglesia más pura. No, más bien lo que debe hacer el creyente es que lo primero que hacer es hallar una iglesia verdadera de Cristo. Esto es lo primero que debe hacer, es hallar la verdadera iglesia de Cristo, en la que en esta iglesia pueda tener un testimonio eficaz y en la que encuentre también un crecimiento cristiano cada vez más, y debe quedarse allí y ministrar en esta iglesia continuamente, esforzándose por la pureza de esta iglesia en donde Dios lo ha puesto. Dios a menudo bendecirá las oraciones de esta persona y bendecirá el testimonio fiel y gradualmente incluso esta persona puede hacer crecer más a la iglesia en su pureza. Pero sabemos que si nos encontramos en una verdadera iglesia de Cristo y esta iglesia no es pura o su pureza cada vez más, si nos encontramos en la iglesia y su pureza cada vez se está perdiendo, esta iglesia está empezando a agonizar y corremos el riesgo de que esta iglesia pueda llegar a convertirse en una secta o también puede morir y cerrar sus puertas. Pero lo que nosotros vamos a encontrar más común es que esta iglesia se descarríe totalmente de la verdadera doctrina y se vuelva a un cristianismo mucho más liberal. Y es por esto la importancia de la pureza dentro de la iglesia, ya que entre una iglesia más pura, esta iglesia se va a mantener por mucho más tiempo y va a perdurar mucho más tiempo. Dios la va a cuidar mucho más que si esta iglesia empieza a ser menos pura, ya que si una iglesia cambia su teología ortodoxa por una teología liberal, sabemos que la teología liberal solamente se va a centrar en el humanismo y su enfoque principal va a ser el hombre y no va a ser Dios, como lo hace la teología ortodoxa, que su enfoque principal es Dios. Cuando una iglesia empieza a descarriarse de la fidelidad de Cristo, esto será evidente dentro de la iglesia, ya que poco a poco empieza a cambiar su doctrina por una doctrina impura. Y esto lleva a que sus miembros empiecen a evadir muchas de las preguntas de la Escritura y no tienen respuestas para muchas de sus preguntas. Y su predicación a los nuevos creyentes va a ser centrada más en el hombre y menos en Dios. La doctrina es cambiada y centrada más que todo ahora es por los logros de los hombres, por lo que los hombres han hecho. Y cuentan historias de los hombres, cómo los hombres han surgido y todo esto, y cómo los hombres superan sus pruebas en vez de enseñar la vida y la obra de Cristo. Y entonces cuando esto sucede empieza a entrar la psicología moderna dentro de la iglesia, y esta iglesia, en vez ya de buscar sus respuestas en Dios, empiezan a buscar sus respuestas en los hombres. Por eso es que la psicología moderna ha pegado mucho dentro del cristianismo, porque los hombres quieren buscar sus respuestas en el hombre. Cuando todo este énfasis humanístico ha entrado en una iglesia, se ha alejado hacia el extremo menos puro, y estas 12 características que nosotros describíamos, que si una iglesia posee todas estas características es una iglesia pura, muchas de estas características van a empezar a opacarse y otras de estas características se van
a empezar a perderse, y esta iglesia ha pasado a ser una iglesia verdadera de Cristo a convertirse en una iglesia falsa. Por eso nosotros debemos cada día perseverar, es por la pureza de nuestra iglesia local. Por eso debe ser nuestra necesidad y nuestro deseo que cada día nos preocupemos por la pureza de la iglesia local y que trabajemos arduamente en la pureza de nuestra iglesia, porque si dejamos pasar por alto algunas de estas características, o nosotros decimos, bueno, simplemente nosotros tenemos, nuestra enseñanza es correcta, nuestra doctrina es correcta y administramos bien los sacramentos, ya somos una iglesia verdadera, y solamente nos dedicamos simplemente a trabajar en estas dos cosas, podemos perder el rumbo y nosotros llegar a desviarnos. Nosotros debemos trabajar en todos estos puntos, debemos trabajar en la disciplina, la amonestación, la oración, el testimonio eficaz, la oración, la santidad personal, el amor hacia Cristo, la misericordia, y con el tiempo volvernos una iglesia más agradable a los ojos de nuestro Dios. Si nosotros practicamos todas estas cosas, vamos a ser una iglesia mucho más agradable delante de Dios. Porque si no trabajamos en esto, puede haber muchas posibilidades de que la iglesia se convierta en una iglesia cada vez menos pura, y con el tiempo sabemos que eso nos puede llevar a convertir en una iglesia falsa. Por eso, hermanos, tomemos en serio este llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo, para que cada día nos conformemos cada vez más a la voluntad de Dios y perseveremos en la pureza de esta iglesia local donde Él nos ha colocado, para que cada vez nuestro deseo sea ser mucho más santos. Y también nosotros debemos seguir la unidad de la iglesia de Cristo, tener unidad con muchas iglesias hermanas, o sea, tener fraternidad con iglesias hermanas. Por ejemplo, si nosotros miramos el Nuevo Testamento, hay un énfasis en la unidad de la iglesia. Por ejemplo, la meta de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Juan 10:16, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Además, Jesús ora que todos los futuros creyentes, como dice ahí Juan 17:21, que todos sean uno, que todos los creyentes seamos uno y tengamos un mismo sentir. Esta unidad será un testimonio a los no creyentes, porque Jesús también ora ahí en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, que has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la meta del Señor Jesucristo era que también hubiese una unidad de la iglesia entre los verdaderos creyentes. Como sabemos, esta unidad solamente se puede dar con la doctrina. Pablo también le recuerda a los corintios que son llamados a ser un pueblo santo, como dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Luego Pablo también les dice ahí en el mismo capítulo, en el verso 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 13, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo lo que enfatiza acá es la unidad de la iglesia. También Pablo le dice a los efesios que vivan en unidad, porque también hay una unidad espiritual y real en Cristo que existe entre los creyentes genuinos, como dice Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aunque el cuerpo de Cristo consiste en muchos miembros, sabemos que un cuerpo tiene muchos miembros,
pero el cuerpo es uno solo. Así tengan muchos miembros, entonces también nosotros debemos de seguir la unidad de la iglesia. Si nosotros también miramos para proteger esta unidad de la iglesia, los escritores del Nuevo Testamento dan fuertes advertencias sobre las personas que quieren causar división de las iglesias. Como dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces Pablo también acá nos habla de los que quieren causar división dentro de la iglesia. Nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia y no la división de la iglesia. Entonces, por ejemplo, ahí 2 de Corintios 6:14 también, cuando habla acerca de los no creyentes, que tampoco nos debemos de unir para los no creyentes en ciertas situaciones, porque Pablo nos dice ahí en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces tampoco nosotros nos debemos tampoco unir con los incrédulos. Con eso no estoy diciendo que nosotros debamos de despreciar a los incrédulos, sino que no nos unamos, o sea, como iglesia, también con los incrédulos, que no tengamos cierta comunión con ellos. Además, Pablo también, cuando nos habla del carácter de algunos hombres ahí en 2 de Timoteo 3:15, donde nos dice que habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, refiriéndose a los no creyentes que incluso están dentro de la iglesia, que son más amigos del placer estos hombres que de Dios. Entonces también dice que aparentan estas personas ser piadosos, pero su conducta desmentirá la verdadera piedad. Estas personas son personas que son reprobadas en la fe. Por supuesto, hay una clase de disciplina eclesiástica dentro de la iglesia que exige separación con estos individuos, como nos habla ahí Mateo 18:17 y 1 de Corintios 5:11 al verso 13, que debemos también hacer una disciplina a ciertos miembros de la iglesia cuando se encuentren en pecado. Y pueden haber otras razones por las que los creyentes concluyan que es precisa la separación de esta persona de la iglesia. Por ejemplo, cuando están diciendo o enseñando herejías, también toca apartarlos de la iglesia, hacerle una disciplina. Pero es importante notar que al hablar de la unidad de la iglesia, no hay ningún mandamiento directo en el Nuevo Testamento a separarnos de los verdaderos creyentes con quienes uno tiene diferencias doctrinales, a menos que estas diferencias doctrinales incluyan herejías tan serias que niegan la fe cristiana en sí misma. O sea, los escritores del Nuevo Testamento no nos hablan de que nosotros debamos de separarnos de las demás iglesias, aún así hayan diferencias doctrinales. Como dijimos antes, si una iglesia tiene la doctrina fundamental, podemos tener comunión con estos hermanos. Estos pasajes que nosotros vimos sobre la unidad de la iglesia nos dicen que además nosotros también debemos esforzarnos por la pureza de la iglesia visible, también debemos esforzarnos tanto por la pureza como también por la unidad de la iglesia. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que tal unidad no exige en realidad que nosotros debamos de colocar un gobierno mundial para las iglesias, para que todas las iglesias se unan entre sí, sino lo que está hablando de las iglesias con los demás creyentes hermanos. No es colocar un gobierno mundial, sino más o menos es tener como local, digamos, a nuestro nivel local, tener comunión con nuestros hermanos que se encuentren más cerca.
Es más, la unidad de los creyentes a menudo se demuestra efectivamente es en la cooperación voluntaria y en algunos grupos o afiliaciones que hacen ciertos cristianos. Pero estas afiliaciones solamente van a tener un interés particular, que es la propagación del Evangelio a diferentes lugares y la comunión de verdaderas iglesias de Cristo. Pero esto no es un gobierno que se imponga sobre las iglesias, sino en la unidad hay una comunión con las demás iglesias que se pueden unir para un solo propósito. Y acá, más que todo, el propósito de cuando se unen muchas iglesias es para la expansión del reino de Dios. Por eso nosotros debemos tener una iglesia pura y unirnos con demás hermanos para que muchas personas también puedan llegar a conocer verdaderamente a Dios y glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar para terminar.